todos. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Pavel Rodríguez Quesada. Gracias, doctor. Conforme al formato, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Bienvenido al Senado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Honorable Senado de la República, Comisiones Unidas de los Derechos Humanos y Justicia, aquí presentes. Comparezco ante este Senado de la República para presentar mi propuesta de trabajo en relación, si es que ocupo la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me dirijo también, por supuesto, a la sociedad, porque ha sido anulada dentro de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos la sociedad. Hemos visto un atraso que ha sufrido nuestro país en el tema de protección mínima de los derechos humanos, la falta de acción política, la intervención desmedida del Congreso y la Suprema Corte de Justicia han contribuido a mermar el Estado de Derecho y el del bienestar social. Se ha golpeado las bases sociales privándolas del conocimiento, de la información pública, ahora derecho humano, y la educación, ahora enaltecido el derecho humano, violando reiteradamente y así dolosamente los derechos humanos mínimos, atentando con el derecho humano que creo yo es el más importante y es el filtro para todos los derechos humanos, que es la dignidad humana. La falta de política se ha traducido en no resarcir de la ignorancia a la población, siendo los encargados, la política, los primeros en olvidar que si el ser humano cambia desde adentro, sus conductas externas también van a cambiar y se va a buscar o se tendrá que aminorar la delincuencia. Un ejemplo nada más. La Suprema Corte de Justicia, en 2013, el 3 de septiembre, dictó una contradicción de tesis conocida como la 293/2011. Esta pondera la Constitución por encima de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, y eso me parece muy grave, no porque México no los quiera proteger, sino porque eso significaría darle a la Constitución, bajo el silogismo jurídico de sí, solo sí, la Constitución está por encima en la tutela de todos los derechos humanos. Y eso contravendría el principio lógico de ingresar a la Constitución el 10 de junio del 2011 el catálogo de derechos humanos, sustituyéndolos por las garantías individuales. Ese fue un gran avance. Basta recordar el artículo 1 de la Constitución con garantías individuales que decía: el Estado te las va a otorgar. El ejemplo es muy sencillo y el avance también va implícito. Supongamos que tenemos 100 derechos humanos y la Constitución, cuando eran garantías, te decía: te otorgo 30. Oye, pero el 31 no estaba en la Carta de los Derechos de las Garantías Individuales contenidas en la Constitución. El primer acierto a la reforma del 2011 fue ese, que el Estado te seguía otorgando los 30 derechos humanos, pero además te reconoce los 70 más que están en ámbito convencional. ¿Qué dijo la contradicción de tesis de la que les estoy hablando? Si bien es cierto, un derecho humano puede estar en la Constitución y en un tratado internacional, y ambos tienen para efectos de que cuando trate de un derecho humano, el mismo rango, si la Constitución establece una restricción expresa, es gravísimo, se aplicará a la Constitución. Porque de facto y de golpe anula el principio pro persona y la convencionalidad que nos emanó del caso de Rosendo Radilla, que la Corte incluyó como 912 varios para hacer valer o cumplir la aún no cumplida, por cierto, resolución donde México fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense hacia dónde va el lineamiento de la política mexicana por el desatendimiento de los derechos humanos por conducto de la CNDH. Qué grave decirlo, porque con toda honestidad, hablar de la CNDH es hablar de la confianza del pueblo hacia esta institución, porque además, recordemos que se configura en la actualidad como un organismo autónomo.
¿sí? Fíjense, el Congreso, ustedes lo sabrán, publicó el 9 de agosto del 2019 la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Todo. Esa ley es la primera ley. Hay una teoría del derecho penal que se llama derecho penal de excepción o del enemigo, pero esta teoría habla del derecho penal del enemigo en materia civil y yo la redefiniría como el derecho civil del enemigo en materia civil. Concluyo. Honorables senadores, ¿cómo será posible que la elección del Ombudsman Nacional, que es un organismo autónomo, esté supeditado, con todo respeto, a uno de los tres poderes de la nación? ¿Dónde está la codependencia o la dependencia? Fíjense, ¿cómo es posible que la sociedad en un organismo autónomo no tenga el voto libre, secreto y directo para elegir quién los va a representar? Porque si estuviéramos siendo electos por la sociedad, seguramente tendríamos que verlos a la cara y estar a ras de piso enfrente de ellos pidiéndoles su voto y no aquí compareciendo ante este honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. Gracias. La pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Qué opina de la situación de los pueblos indígenas en nuestro país? Y el caso es el siguiente. La CNDH informó que en 2018 se registraron 769 víctimas de feminicidios, lo que representa un incremento del 3.3% respecto a las cifras de 2017. Para usted, ¿cuáles son las principales causas de este fenómeno y cómo lo solucionaría? Tiene 4 minutos para responder, gracias. Primero, opinión respecto a los pueblos indígenas. Siempre han estado fuera del contexto político nacional. Creo que literal solo valen cuando hay momentos de elección y te acercas y les pides tu voto y al día siguiente los olvidas. ¿Por qué digo esto? Porque si no, aún no habrían comunidades sin alfabetización y llegaría ya la educación primaria, secundaria y educación media básica, que es la preparatoria obligatoria, como establece el artículo 3 constitucional, antes de la reforma del 15 de mayo de este año. Y entonces, casi literalmente son inexistentes para la sociedad mexicana, lamentablemente. Y es ahí donde el Ombudsman tendrá que entrar también y empezar desde los puntos negativos de la exclusión de las personas que no son tratadas como seres humanos. Fíjense bien, la Constitución dice, todas las personas gozarán. Y por ahí alguna doctrina decía que eran las personas físicas y morales porque no había una delimitación en la Constitución. La Constitución no es un diccionario. Basta remitirte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.2, que dice, para efectos de esta convención, ¿qué creen los que dicen que son personas físicas y morales? La Convención Americana, artículo 1.2, establece y dice, para efectos de esta convención, toda persona es ser humano. Paso a la segunda pregunta. Respecto al informe vertido por la CNDH en 2018, donde aumentaron los feminicidios, miren, con todo respeto y lamentablemente lo digo así, las mujeres están siendo asesinadas por razón de género. Sin embargo, la cifra no me cuadra porque traigo la cifra del INEGI del 2018, donde dice que mujeres por homicidio murieron 3.548. Y dice, o sea, una vida es una vida, pero resulta que hombres en 2018 fueron 31,000. Fue el 11% de las muertes de las mujeres. No estoy diciendo que no pase, y es un tema abierto por siempre. La cuestión aquí es que a veces a la mujer se le empieza también a criminalizar y se toma como bandera política, y lo vimos hace 2 meses en el Metro Insurgentes frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Senadoras, senadores, por favor. Gracias, bienvenido. Gracias, senador.
¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? no, ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? no. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Respecto a su independencia personal, ¿cuenta usted con independencia político-partidista? Sí, ¿Cuenta con independencia religiosa? sí. Gracias. Gracias, senador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, senador. En cuanto a los indicadores de probidad, quisiéramos preguntarle si en caso de llegar a ser usted titular de la CNDH, ¿estaría usted dispuesto a publicar su 3 de 3? Claro que sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos No. sexuales? No, No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Y ha realizado o ha expresado opiniones públicas contrarias a los derechos humanos? no. Gracias. Gracias, senador. Respecto a su experiencia, Sí. ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? sí, ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? sí, ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares, amistades cercanas? perdón, otra vez la pregunta. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, ningún conflicto de interés. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí, El senador Álvarez y Casa ha solicitado hacer una pregunta. Senadora, por favor. ¿Nos puede dar usted algún ejemplo de los aportes que ha hecho en el campo de derechos humanos y también algún ejemplo de progresividad en el que usted haya participado? Claro que Digamos, sí. Ahora dice, sí estoy comprometido con la progresividad. ¿De qué manera? ¿Qué ha hecho? En fin, denos algunos ejemplos. ok. Ah, ok, perdón. Sí, yo quisiera que me mencionara cuál es su postura, si usted estuviera decidido a que en caso de que se siguiera avanzando en la criminalización del derecho a decidir de las mujeres en los estados, ¿cuál sería su postura? Si estaría dispuesto a presentar una acción de inconstitucionalidad, y cuál es su postura en relación a la decisión que tomó ayer el Congreso de Nuevo León de prohibir la atención médica a personas homosexuales e incluir la objeción de conciencia en la ley de salud. Sí, ¿cuál es su postura sobre la prisión preventiva oficiosa? Usted menciona la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Me podría decir cuál es el cumplimiento que se le ha dado a esa sentencia del caso Rosendo Radille? A mí me gustaría preguntarle en concreto cuál es su experiencia como defensor de derechos humanos. Gracias, doctor. 4 minutos para responder y concluir su participación. Ok. Gracias. Comienzo con el senador Icaz. ¿Cuál es mi aportación respecto a la progresividad de los derechos humanos? En 2008, la primera aportación en 2008 fue dar igualdad a las personas, porque resulta que la ley del IMSS federal tiene que reformarse, por supuesto, cuando un matrimonio con pensión o trabajando en el Seguro Social
fallece la mujer, pues cuando fallece el hombre, basta que se acredite el matrimonio y la defunción del cónyuge para acceder a la pensión por viudez. Pero no es así al revés, ¿sí? Una de las primeras resoluciones fue la que me dictó un juzgado en Naucalpan, Estado de México, juzgado de distrito, donde cuando el informe justificó el Seguro Social me dice, es que eso dice la ley, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿dónde están, garantías individuales por supuesto, 2008, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Sí? Las instituciones públicas solamente acatan las legislaciones vigentes solo para no cumplir con el principio de progresividad. Este juzgado de distrito, senador Icaza, logramos revertir y que condenaran al Seguro Social a otorgarle la pensión por viudez al hombre sin mayor requisito que haber estado casado con la persona, con la mujer que falleció. Siguiente, mi postura respecto al avance de la criminalización y si estaría dispuesto a la acción de promover acción de inconstitucionalidad. Por supuesto que sí, y ¿saben qué sucede, senadores? Lo saben por supuesto. Los procedimientos de acción de inconstitucionalidad parecieran elitistas porque la Comisión de Derechos Humanos solamente elige cuál promover y en qué artículos. Hablé de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 249 artículos, interpuso contra 20 aproximadamente, no hizo valer en realidad nada, ¿sí? Y entonces el Ombudsman Nacional, es público, dice, no voy a comparecer para reelegirme porque me han denostado públicamente. Fíjense lo importante que es la filosofía que se incluyó en la reforma del 15 de mayo del 2019, que usted también la conoce. La filosofía ética, civismo. Si me estás atacando, ¿mis hechos demuestran lo contrario o no? Si no lo demuestran, entonces salgo a la defensa y al ataque, y si lo demuestran, digo, a ver, stop. Señor presidente, porque fue el presidente de la República quien le dijo, señor presidente, pongo a su escrutinio todo lo que he realizado y que me juzgue, y a todos nosotros que nos juzgue la sociedad. Me preguntan también cómo del Congreso de Nuevo León, que aprobó la exclusión. ¿No le contesté? No me respondió. Pero síganle. Perdón, continúo. No, tiene que responder. Solo 2 segundos, le respondo. Iniciaré las acciones de inconstitucionalidad necesarias, aunque fuera un artículo el que violara la norma jurídica, criminalizando a la sociedad. De entrada, ¿qué es criminalizar a la sociedad? Arrojar la carga de la prueba. El MP, cuando cometes un delito, tiene que acreditar que cometiste el delito. Y resulta que con esta ley nacional de extinción de dominio, nosotros tenemos que acreditar la buena fe con la que realizamos el contrato para que no nos extinga la propiedad. ¿Y qué creen? Los principios rectores de la acción nacional es en materia civil. Y en materia civil, general, Código Civil, la buena fe se presume, salvo prueba en contrario. Espero haber dado respuesta, senador. Respecto a la unión, al Congreso de Nuevo León, donde excluye a las personas del mismo sexo, bueno, ya la Corte se ha pronunciado en la igualdad de hombres y mujeres. Ya el avance en la Ciudad de México hace muchos años, 2008 aproximadamente, cuando se reforma el Código Civil e incluye las parejas del mismo sexo, resulta que en aquel entonces ese pequeño grupo social, porque es parte de la sociedad, ¿sí?, se inconforma, llega a la Corte y la Corte dice, tienen derecho al seguro social. Y entonces, quien puede lo más, Suprema Corte de Justicia, puede lo menos. Y si no, se tendrían que ejercitar las acciones, senadora, en favor de estas personas, porque la estamos tratando como primera y segunda, y además la conclusión, ya para concluir, estas personas no son desiguales. Depende del Estado de Derecho que estemos. A las personas o las vemos como entes jurídicos, o las vemos como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Quesada Pavel. Gracias por su estadía en el Senado de la República.